Puede continuar en el uso de la palabra, senador Mieres. Gracias, presidenta. O sea que ocurre que hay un principio básico del derecho, que es el de jerarquía de las normas. Y efectivamente, si la bancada de gobierno entendía hace unos cuantos años que para incorporar el derecho al voto en el exterior se requería reforma constitucional, parece muy poco serio que ahora se resuelva dejar de lado esa alternativa, a la cual me voy a referir enseguida, porque me parece que esto implica otras consecuencias políticas muy relevantes. Pero quiero decir también, porque acá se ha discutido mucho sobre si en realidad esto que se está votando hoy implica el otorgamiento del derecho al voto en el exterior, y se ha dicho que en realidad eso queda derivado a una comisión. En realidad, lo que están votando quienes voten a favor de este proyecto de ley es el reconocimiento del voto en el exterior para los ciudadanos de este país. No es una interpretación que después deberá tener el otro proyecto de ley, ese sí con 2/3. No, acá se está diciendo los ciudadanos que viven en el exterior tienen derecho a votar en el exterior. Por lo tanto, están dando un paso que es absolutamente inconstitucional. Porque, les digo más, porque el artículo 2, que crea la famosa comisión, va a presentar un proyecto de ley, pero dice concretamente para la instrumentación del voto. Es decir, lo que está diciendo es que el artículo 1 le otorga el derecho al voto y el 2 establece una comisión para que elabore una norma que instrumente el voto. Esta última va a requerir, este último proyecto de ley requeriría 2/3. Pero a esta altura uno tiene sus prevenciones, ¿no? Porque hace 9 años el camino era reformar la Constitución, ahora es por ley. Ahora nos dicen que la otra ley requiere 2/3. Y si mañana nos dicen que no, que encontraron, como dijo recién el senador Michelini, alguien que les dijo que no requiere 2/3, entonces vamos, porque legítimamente uno tiene derecho a preguntárselo, porque resulta que antes era reforma constitucional, ahora es ley, que ni siquiera requiere mayoría especial. Y lo que sí requeriría mayoría especial es la instrumentación. Pero después puede venir de la comisión esa una opinión de que no requiere mayoría especial. Bueno, a ver, yo pongo el freno acá mismo porque yo no estoy dispuesto a dejar pasar una violación de la Constitución, que además tiene otro componente, que es un componente político. Yo no entiendo cómo el Frente Amplio no se da cuenta que le está diciendo a la ciudadanía que no le importa su veredicto, que le está diciendo a la ciudadanía que le pasa por el costado a la decisión de la ciudadanía que le dijo que no. Y entonces viene la explicación, no, le dijo que no al voto epistolar. Por Dios. A ver, el senador Bordaberry leyó con claridad que en realidad lo que se plebiscitó no fue solo el voto epistolar, sino también cualquier otra forma de voto en el exterior que la Corte Electoral después podría reglamentar. Pero además, ¿quién piensa con honestidad que cuando la gente votó en el 2009, votó en contra porque era epistolar, pero que si hubiera sido consular hubiera sido otro el resultado? ¿Quién puede sostener eso? ¿Pero alguien puede pensar en serio que la cuestión era que era epistolar y que si hubiera sido consular? Y en todo caso digo, entonces, si tienen razón los que piensan que si hubiera sido consular otra hubiera sido la respuesta, pues presenten un proyecto de plebiscito constitucional para establecer el voto consular y ganarán. Y capaz que nosotros acompañamos, porque, repito, el Partido Independiente, para un camino de reforma constitucional, está dispuesto a conversar. ¿Qué es lo que no ha pasado, señora presidenta? No ha habido ámbitos de diálogo interpartidario por este tema. Acá vinieron de golpe, y acá viene el tercer componente, que es muy grave, que es que esto vino a toda velocidad. En la Cámara de Diputados se metió de pesado el 21 de diciembre en la última sesión del año y se votó en el medio de un escándalo. Y nosotros pensamos, bueno, en el Senado se manejará de otra manera, y parecía que era así, hasta que de repente un día vino la bancada del Frente y dijo, bueno, decidimos votar y vamos a convocar a un constitucionalista y a la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, que no es constitucionalista.
el constitucionalista, el único convocado, dijo que era inconstitucional. Se los dijo con claridad el doctor Correa Freitas. Es inconstitucional, porque están haciendo una interpretación indebida del texto de la Constitución, y el poder de interpretación del Parlamento tiene límites, no puede interpretar lo que se le cante yendo a contrario sensu de lo que dice el texto de la Constitución. Y a la semana siguiente, para sorpresa de todos, cuando nosotros pensábamos que se iban a convocar otras voces, otras representantes de cátedras, etcétera, se dijo, venimos a votar. Y se votó a tapas cerradas. Y aquí estamos, y se va a votar a tapas cerradas. Y esto es simplemente pasarse por arriba al pronunciamiento de la ciudadanía y a la Constitución de la República. Y, señora presidenta, esto es muy grave, es muy grave. Yo creo que no se da cuenta el partido de gobierno el paso que está dando. Hay un antes y un después, porque estamos definiendo nada más ni nada menos que una de las claves de las garantías del Estado de Derecho, que es que los pronunciamientos ciudadanos deben respetarse y que la Constitución debe respetarse, por más razón que crean tener los que ostentan hoy una circunstancial mayoría. Y la ciudadanía lee estas cosas y sanciona estas cosas. Allá ustedes, nosotros no vamos a ser cómplices de esta barbaridad. Y repito, estábamos dispuestos a discutir condiciones para establecer algún mecanismo de voto en el exterior, pero dentro de la Constitución y de las leyes. No por arriba de ellas, no atropellando, no yendo adelante de una manera que absolutamente nos rechaza, porque esto es justamente lo contrario de lo que debe ser el funcionamiento en un Estado de Derecho. No es ni desde el derecho ni desde la política que este planteo es pertinente. Y por lo tanto, obviamente, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Obviamente, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque no podemos mirar para el costado cuando se pasa por arriba la Constitución de la República. Repito, nos hubiera gustado el camino de un diálogo, pero no ha habido intención del partido de gobierno de buscar diálogos ni entendimientos ninguno. Así como no hubo en el 2009 y se llevó adelante un plebiscito sin dialogar con el resto del sistema político, pensando que el voto al partido se trasladaba automáticamente al voto al plebiscito, y fracasaron, pero por ancho margen. Y la verdad, señora presidenta, interpretar un resultado donde sacaste el 37% como una duda sobre la voluntad de la ciudadanía es una cosa inédita, ¿no? Inédita, absolutamente inédita. Es insólito que se pretenda otorgarle a un pronunciamiento en donde es requerido por la Constitución el pronunciamiento del 50% a favor, que el resto que no votó el sí no necesariamente está en contra y por lo tanto quizás no hubiera habido legitimidad a la negativa, ya entonces vivimos en un mundo donde todo es posible, todo es relativo, las reglas de juego no valen, salvo cuando las reglas de juego opinan como yo, salvo cuando la voluntad de la gente coincide con la mía. Y eso, señora presidenta, no es democrático. Con toda franqueza, no hay un criterio democrático atrás de un razonamiento como este. Y yo creo, sinceramente, señora presidenta, que el Frente Amplio debería tomar nota de que el camino que eligió en 2009, política y moralmente, lo ata a que este tema debe resolverse por plebiscito constitucional. Y agrego finalmente que hay un problema de oportunidad. Estas cosas que tienen que ver nada más ni nada menos que con el padrón electoral, con el electorado, con el establecimiento de quiénes son los que votan, se tienen que discutir lejos de los tiempos electorales. Se tienen que discutir en tiempos que permitan una discusión desapasionada, porque tienen que ver nada más ni nada menos con las bases de lo que luego son
las elecciones que debemos preservar todos y tratar de evitar que se creen situaciones que puedan ameritar reflexiones sobre un enrarecimiento del clima previo a las elecciones que no le hace bien a nadie. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.